Bienvenidos a La Otra Mirada, al hecho, a la pieza, al hombre. Un trazo a la imaginación y a la belleza de las artes. El legado gráfico de Josep Maria Jujol refleja como pocos los usos gráficos del modernismo catalán y por ende hispano. A él y a su obra nos acercamos. Ya comenzamos. Jujol, el genial creador catalán y responsable de algunos de los más grandes íconos de Barcelona, sigue siendo aún hoy un gran desconocido, con una obra clave en la historia que lo recuerda como un precursor del surrealismo y del dadaísmo, y como una de las grandes vanguardistas del siglo XX. Yo soy José María Jujol y Gibert, exactamente igual que mi padre. Tenemos los mismos nombres, por esto ahora yo tengo la costumbre de decir Jujol Junior, para que no haya confusiones con mi padre. Hijo del, ahora empieza a ser famoso, arquitecto, artista, José María Jujol. El hombre que desde jovencito tenía gran afición al dibujo y a lo largo de toda su vida fue un excelente dibujante, gran dibujante. Pero es que además de dibujante fue escultor. Precisamente fue profesor de escultura en la Escuela del Trabajo de Barcelona. Luego paralelamente fue profesor y luego catedrático en la Escuela Superior de Arquitectura de Barcelona. Desde joven trabajó las bellas artes. Las esculturas las hacía en barro. Esas esculturas son las que luego el escultor las hacía a mayor tamaño con el material que fuera, piedra, madera, bronce. Mientras tanto, él era arquitecto. Empezó siendo ayudante del arquitecto Gallissà, cuando era estudiante todavía. Gallissà vio las cualidades que tenía de dibujante y trabajó con él. Precisamente en aquel momento a Gallissà le encargaron los adornos de la calle más importante, entonces, la calle más importante de Barcelona. Y entre Gallissà y mi padre hicieron los adornos. Que es entonces cuando empieza a entrar en el mundo del cristal. Murió Gallissà y pasó a Font i Gomà, poco tiempo. Y de Font i Gomà pasó, el año 1905, a ser colaborador, no ayudante, sino colaborador del famoso arquitecto Gaudí. Gaudí era el arquitecto insuperable, como arquitecto, pero como decorador es más discutible. Y entonces descubrió en Jujol el gran decorador, el entusiasta de las formas y entusiasta del color. Eso se pone de manifiesto en las colaboraciones de Jujol con Gaudí. La primera fue en la Casa Batlló. En aquel momento Jujol estaba terminando la carrera, pero no tenía título de arquitecto. Pero ya hizo de decorador. Decoró toda la fachada principal, la principal. En la posterior hay obra de Gaudí. Es obra mixta. Luego pasó a colaborar en otras obras. Por ejemplo, Casa Milà. En Casa Milà hizo los espectaculares cerramientos de hierro de los balcones. Hizo también los espectaculares techos de muchas habitaciones, no todas, pero muchas. En la Casa Milà, que ahora le llaman La Pedrera, también hay chimeneas, que son de Gaudí. Pero hay una, o sea,
Gaudí, supongo que lo saben, Gaudí y la señora propietaria se llevaban muy mal. Tan mal que al final Gaudí abandonó la obra, pero ya estaba terminada. Y entonces estaban trabajando en la azotea, en el terrado. Y por tanto la azotea de Gaudí, pero la dirigió mi padre. Mi padre era el que controlaba la obra. Y entonces mi padre puso su firma. ¿Cómo? Las chimeneas son tal como las hizo Gaudí, pero hay una que hay cascotes de botella clavados, diciendo, aquí estoy yo. O sea, el detalle giugioliano en la pedrera. Gaudí nunca lo hubiera hecho esto. Luego trabajó en el Parc Güell. En el Parc Güell, obra de Gaudí, la obra arquitectónica de Gaudí, pero el revestimiento cerámico es de Jujol, con absoluta libertad. Gaudí le dijo, s'ha de fer un revestiment aquí, y Jujol puso manos a la obra. ¿Qué le parece? Y Gaudí le dijo, le he dado carta blanca, usted mismo, muy bien, adelante. Luego también hizo el techo de la sala hipóstila del Parc Güell, donde puso todo tipo de desechos, tazas de café rotas, platos, una muñeca, trozos de cristal, allí hay de todo. Pero en manos de Jujol aquello se convierte en una auténtica y preciosa obra de arte, de una vistosidad, de una luminosidad extraordinaria. Este es Jujol, el hombre del color. Aquel banco, que es el banco más largo del mundo, es de Gaudí, pero la decoración, es decir, el trencadís que decimos en catalán, es obra netamente de Jujol. Gaudí no intervino nada en absoluto. Cuando Jujol precisamente le decía, señor Gaudí, ¿qué le parece? Gaudí decía, no le he dado carta blanca, por tanto, teníamos testimonios que nos lo dijeron. Yo he tenido la suerte de conocer todavía gente de aquella época, años atrás, que me lo explicaron punto por punto. Por tanto, no es aquello que parece ser, no, es. La confianza de Gaudí en Jujol era absoluta, total, en todo lo que sea decoración. Él era el arquitecto y el otro era el decorador. En las fábricas de cerámica siempre hay piezas que se rompen. Luego, en los derribos, es decir, en la destrucción de casas viejas, salen mosaicos. Y entonces, todas esas piezas, todos esos fragmentos de piezas son los que, con carruajes, llevaban hacia el Parc Güell. Los echaban allí en montón y entonces, siguiendo las órdenes de Jujol, los albañiles iban seleccionando. Y se da la cosa curiosa. La sirvienta que tenían rompió un plato. Y entonces Jujol lo inmortalizó. Cogió los trozos del plato, los llevó al Parc Güell, los recompuso y están en el banco. Por tanto, hay un plato más o menos entero, porque está roto, que es de la familia Jujol. Es el detalle divertido de Jujol. Jujol era muy divertido, muy divertido. Un arquitecto japonés dice, Jujol da vida y color a la obra de Gaudí. Otro estudioso dice, Gaudí era un arquitecto muy bueno, pero en blanco y negro. En cuanto aparece Jujol, Gaudí se convierte en el arquitecto del color. Y eso es fácil de comprobar. Mirando cronológicamente la obra de Gaudí, nos damos cuenta de que realmente es así. Muere Gaudí, entonces Jujol ya está trabajando por su cuenta, cada vez tiene más clientes, trabaja mucho en San Juan de Espí
con obra civil, y en el campo de Tarragona tiene algunas preciosidades. En la ciudad de Tarragona, el Teatro Metropol, extraordinario, distinto de todos, que por suerte se conserva, adulterado un poco, pero básicamente se conserva, que es precisamente una de las primeras obras de Jujol, 1908. Es un teatro de una modernidad extraordinaria, con elementos de un aspecto, podríamos decir, un poco náuticos, unas barandas de hierro, absolutamente distintos de todos los teatros que se hacían que se hacen actualmente, entonces y ahora. El Teatro Metropol, bueno, ahora se llama Teatro Metropol, antes no, ahora es propiedad del ayuntamiento. Había sido transformado en cine, se ha recuperado muchísimo, pero algunos elementos se perdieron. Luego, en el Camp de Tarragona, Casa Bofarull, en els Pallaresos, que es precisamente donde se instaló el Archivo Jujol, y es el pueblo donde está enterrado el arquitecto Jujol y su familia. La Casa Bofarull es una casa antigua del siglo XVI, que él la transformó radicalmente. Es ahora una auténtica maravilla. Jujol sacaba partido de todo. Cosas despreciables, él las convertía en obras de arte. En distintas casas, por ejemplo en Casa Bofarull de los Pallaresos, hay una serie de herramientas viejas del campo, convertidas en una auténtica escultura. Hay una verja a base de herramientas preciosa, fantástica. En la puerta de ingreso a la casa también hay herramientas acopladas a la madera, porque la puerta de madera es la misma, pero incrustando estas piezas de viejos aperos del campo. Luego hizo otras obras en el mismo Pallaresos, de no tanta importancia. Luego en Vistabella, pueblo del Camp de Tarragona, no tenían iglesia. Le pidieron que él les hiciera una. Hizo una totalmente a su gusto, distintas de todas, donde los elementos de la naturaleza, es decir, las piedras, sin trabajar, están incorporadas en la obra de una forma vistosa, que dan movimiento, que dan vida a los muros del templo. Otras obras que hizo, bueno, hizo también obras menores, de no tanta importancia. Al final hizo una que no pudo terminar, una lástima. El Santuario de Montferri. El Santuario de Montferri es una obra moderna, de cemento. Allí no hay piedra, no hay tochos, todo es cemento. La modernidad, lo último. Unas piezas de cemento que se hacían allí mismo, la gente del pueblo las hacía para colaborar y con ello hicieron la obra. La obra quedó truncada en 1931 y modernamente la han terminado. No es exactamente igual, pero se parece mucho. Volumétricamente es lo mismo, globalmente más o menos es lo mismo. Una obra extraordinaria. En Barcelona también trabajó en Barcelona, hizo algunas obras de distinta categoría. Y luego hizo, sobre todo en sus últimos tiempos, es decir, en los años 40, murió en 1949, y en los años 40 hizo muchas restauraciones de templos en distintos pueblos, donde hizo cristaleras extraordinarias. El altar mayor del Vendrell, por ejemplo, es extraordinario, donde hay unos cristales de colores vistosos, preciosos,
de una gran modernidad. Luego en Vilanova y la Geltrú hay una serie de rosetones, toda una serie, con unos dibujos espectaculares, con un color maravilloso. Este es el Jujol. El Jujol, gran dibujante, gran colorista, buen arquitecto. Este es el dibujo. Y esta es la realidad. Vilanova y la Geltrú. Por tanto, esto, si van allí, lo verán, bueno, está alto. 1946. El dibujo, la realidad. Por tanto, este es el Jujol final. Y según dijo uno, y lo tiene por escrito, dice, Jujol, si convenía, en el taller, él mismo cortaba el vidrio. O sea que, de todo, de todo. Bueno, aquí hay toda la serie, todo eso está en Vilanova. Todos los materiales habidos y por haber. Cuando los años 60, que es cuando yo empiezo a recoger datos, porque mi madre me lo decía, escolta, viendo que no hablaban de Jujol, me decía, escolta, y entonces yo empecé, que yo ya tenía mi preocupación, bueno, porque yo era profesor de geografía e historia. Yo tenía la inquietud de ganarme la vida, de situarme, y al mismo tiempo, a ratos perdidos y en vacaciones, a buscar gente que habían trabajado con mi padre. Hablé con cerrajeros, escultores, yeseros, albañiles, pintores. Todos decían, con Jujol aprendí mucho. Y gente buena del oficio, ¿eh? O sea que Jujol era un caso extraordinario. Sabía de todos los oficios. Y entonces con esta buena gente, que ya sabía del oficio, les perfeccionaba. ¿Dónde lo aprendió? Eso sí, mi padre desde pequeño, según decían, porque mi padre, la hermana mayor de mi padre, cuando él nació, su hermana ya tenía 12 años. Por tanto, se acordaba de todo. Lo malo es que esta señora no escribió nada y era maestra de escuela. Bueno, por tanto, a través de la tía, que además fue la última que murió, yo le digo, he sido la primera de néixer y la última de morir. Pues bueno, esta señora pues decía que mi padre era muy observador. O sea, que de ver unos albañiles trabajando, pararse y mirar qué hacían, cómo lo hacían. Ver un pintor, eso ya desde pequeño. Y todo esto lo iba asimilando, lo iba perfeccionando. Yo era capaz de diseñar muebles, diseñar cortinajes, diseñar alfombras, que lo había hecho precisamente con un mueblista de Barcelona, que le había diseñado muebles, alfombras y cortinajes, y se vendían, tenían éxito. Murió Gaudí y Jujol ya no trabajó nunca más en la Sagrada Familia, nada de Gaudí. Los que siguieron la obra de Gaudí veían demasiadas cualidades en Jujol. En fin, no les gustaba Jujol y por tanto Jujol quedó excluido de la continuación de obras de Gaudí. Pero mientras tanto ya empezaba a tener clientes, por tanto trabajaba por su cuenta. Las obras fundamentales
que hizo a su gusto, a su aire, que estaba entusiasmado de haberlas hecho, son la Torre de la Creu en Sant Joan d'Espí, la transformación de la Casa Negra de Sant Joan d'Espí, era una casa ya existente, que él la mejoró muchísimo, y luego la iglesia de Vistabella, que hoy, este año, está cumpliendo 100 años de su construcción, totalmente a su aire, a su gusto. Y luego empezó otra obra, el año 26, que por desgracia hubo la guerra entre medio y ya no se continuó, que era el santuario de Montferri. Hubiese sido una joya. Modernamente lo han terminado. Más o menos es la obra de Jujol. No es exactamente igual, pero está bastante bien. Por tanto, es una obra póstuma de Jujol. La iglesia del Pi tiene una tribuna. En esa tribuna había el órgano, un órgano monumental, según dicen, de madera. Y los revolucionarios, como les gustaba tanto el arte, pusieron fuego al órgano. El órgano quemó, la vidriera estaba encima del órgano, saltó todo a trozos, no solamente la vidriera, sino incluso la obra, o sea, la piedra. Porque además la piedra de Montjuïc es una piedra que con el fuego salta a trozos. Quedó el hueco vacío. Y entonces, después de la guerra, a Jujol no lo conocían, pero el arquitecto que iba a aquella iglesia dice, hombre, ese rosetón, en una época Jujol con sus estudiantes lo han dibujado. Por tanto, vayan a encontrar a Jujol a ver qué dice. Y yo dice, hombre, y tanto, lo tenemos dibujado a un tamaño tremendo. Está enmarcado en la Escuela de Arquitectura. Por cierto, en un sitio que no tendría que estar, pero bueno, porque hay un exceso de luz y ha perdido color. Jujol dijo, sí, ningún problema, yo le puedo hacer el rosetón tal cual era antes, ni más ni menos. Y entonces le encargaron el rosetón. Por tanto, es un rosetón gótico hecho de Jujol, pero es el mismo, exactamente igual. Por cierto, este argentino que vive en Barcelona no es arquitecto, pero es del mundillo del arte. Dice, estoy seguro que es más vistoso ahora que en época gótica. Es mucho decir esto. Hay 3 industriales, 3. Aurillac. Aurillac, me parece que ya no existe, había trabajado con mi padre, que me parece que Aurillac es el que hizo el rosetón del pino. Luego, Ubac, que el nombre comercial era Vitrall Art. Con Vitrall Art yo había estado en el taller, con mi padre, claro. Hizo muchos. No sé si existe, me imagino que no. Y luego el último que trabajó mi padre fue Bonet, que entonces tenía el taller en Gracia. Que por cierto, hablé con el hijo de Bonet, a ver si tenía algún dibujo, porque todos los dibujos no los tenemos. O sea, hay dibujos que se han perdido. Dice, lo he repasado todo. No hay ningún dibujo de tu padre. Bueno, o sea, hay 2 o 3 rosetones que se perdieron por el taller. Ahora, muchos de estos los tenemos aquí, en el almacén, de momento. Estrecho colaborador de Antonio Gaudí, fue creador de una obra arquitectónica con un marcado carácter personal.
Son características de su producción una gran sensibilidad por las formas de la naturaleza, el interés por el detalle artesanal y la reutilización creativa de materiales viejos o de desecho, que lleva su máxima expresión con una técnica a la que se le ha denominado trencadis. Su obra expresa su afecto por el paisaje rural del campo de Tarragona y su profunda religiosidad. Pujol dibujaba como construía, superponiendo formas a través de la línea, el color y el collage. Unos dibujos que reflejan la libertad mental de un arquitecto en pleno acto creativo. ¿Ha vuelto usted a vivir junto a nosotros la experiencia de disfrutar del arte? La semana próxima regresamos con una nueva mirada al mundo de las artes visuales. Hasta entonces, muy buenas noches.